Buenos días, hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Bermúdez López, concejal de la ciudad de Cuenca, con un diplomado para abogados, especialista en tributación, con una maestría en Derecho Laboral. Usted fue director regional del Ministerio de Trabajo también y catedrático universitario. Actualmente es concejal representante de la ciudad de Cuenca, uno de los 15 concejales. Doctor Bermúdez, gracias por aceptar la invitación. Entiendo que está haciendo las cosas con mucho chungo. ¿Nos puede hacer un pequeño balance de lo que han sido estos primeros 4 meses de gestión de parte suya en beneficio de los ciudadanos? Buenos días. Claro, muchísimas gracias en primer lugar, Jaime, por la invitación. El Observador siempre ha marcado un punto de editorial bastante bueno, objetivo desde siempre, y eso lo reconocemos todos en la ciudad. Para mí esto es importante estar acá. Sí, le puedo comentar que en estos 4 meses, Jaime, nosotros como en una pequeña síntesis hemos hecho algunas cosas en el municipio que han marcado una diferencia y también han marcado agilidad en el trabajo. ¿Por qué digo esto? Nosotros cuando llegamos, el pago del subsidio del transporte de los 4 centavos de dólar que se faltaba, estaba atrapado, no se podía generar. ¿Por qué? Porque faltaba una regulación, una ordenanza interpretativa para ese pago después del año 2022. En el 2023 no se dio, hubo una oscuridad en cuanto al pago en la resolución del Consejo anterior, Consejo Cantonal anterior, y la anterior administración, Jaime, no sé si usted se acuerda, se negaba al pago. Entonces nosotros tuvimos reuniones con los eh, de la Cámara de Transporte y vimos que esto tenía que solucionarse de inmediato. Nosotros fuimos los proponentes de esta ordenanza, que es la ordenanza que interpreta la resolución, ¿sí? La resolución que interpreta, ordenanza interpretativa de la resolución del Consejo Cantonal que dispone los 4 centavos y los 2 en cuanto a las personas con discapacidad. Eso, uno de los primeros cosas que se me vienen a la mente, nosotros realizamos las primeras gestiones. Y esto es importante, Jaime, porque de ahí permitimos que no colapse el sistema, que la gente siga manteniendo este subsidio que va directamente a las personas que menos tienen, las personas que van en el bus, que utilizan las líneas de bus, y no solamente es una, es en familia, hay un promedio de 3, 4 personas que utilizan las líneas de bus por familia. Luego de eso, nosotros ya antes, y eso con Chungo, como usted me decía, en la campaña electoral con Adrián Castro, nosotros participamos y además también propusimos la ordenanza de dos en moto, en donde se socializó en tiempo récord y ya venía estructurándose esto, una ordenanza bien estructurada, bien socializada con todos los sectores, en donde ya estamos ya para segundo debate, me parece que este jueves. Y además también, no solamente este jueves entra segundo debate, pero ya con un criterio holístico, si cabe el término, Jaime, en cuanto a la creación de la norma vista desde todos los puntos. ¿Por qué? Porque en la última socialización que hicimos en el EMOV estuvo Fiscalía, Defensoría Pública, estuvo los señores agentes civiles, los señores concejales, y con eso ya se sistematizó el último ya texto que tendría que ir a segundo debate para ya entregar a la ciudadanía un instrumento, sí, que va a servir de mucho para la seguridad ciudadana y también para la seguridad vial. Entonces, desde ahí nosotros también seguimos, Jaime, y esto es importante también. Yo soy presidente de la Comisión de Áreas Históricas, y en áreas históricas estamos trabajando dos cosas. La primera, que es el plan, que está en un 85%, el plan de áreas históricas, que es muy importante para Cuenca, Jaime. Nunca Cuenca ha tenido un plan. Por eso es que tenemos
construcciones que no deben estar edificadas en donde están. Por eso es que tenemos también estas distorsiones, porque no hay norma. Entonces, a la falta de norma, ¿qué viene? La discrecionalidad del funcionario. Entonces, estamos trabajando en ese plan. La Comisión de Áreas Históricas todos los días, miércoles 3 de la tarde, sesiona y es una comisión que es muy importante. En cuanto a esto, también nosotros trabajamos conjuntamente con la Fundación Turismo. ¿Para qué? Para regular los espacios en la ocupación del espacio público. Es decir, generar la ordenanza, Jaime. Y estamos también ciudadana todos los días, estamos recorriendo los barrios, tenemos muchísima gente que nos viene a visitar, a comentar sus problemas y desde ahí generamos nosotros ese servicio al ciudadano, ¿no? Muy cercano, que eso es lo que Claro, nos doctor gusta. Bermúdez. Bueno, hay un poco de interferencia, ¿no? A momentos se para la imagen, se detiene la imagen, esperemos que no suceda eso más. Digo, usted que preside la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, el último gran atentado al patrimonio que dejó haciendo la administración anterior fue justamente permitir la construcción de un edificio moderno en la bajada de Todos Santos, en la avenida, justo en la esquina de la avenida 3 de noviembre. Así es. Paseo Y 3 de justamente noviembre, por eso Paseo 3 de decíamos, noviembre y la Jaime, bajada del Vado. exactamente, la bajada de Todos Santos. Todos Santos, perdón. Realmente se entregaron los permisos por una interpretación del funcionario en ese momento, en donde yo como le digo, Jaime, es la falta de normativa estricta, porque no tiene un plan de manejo del centro histórico. Desde el 82, cuando Cuenca fue generada, dispuesta o nombrada como Patrimonio Nacional del Ecuador, y en el 99 viene ya como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde ahí, ninguna de hubo intentos, sí, de todas las administraciones, de algunas un poco llegó hasta inclusive primer debate, me parece que en la alcaldía del ingeniero Marcelo Cabrera, pero en ninguna se llegó a generar la aprobación y puesta en marcha de este plan, que este plan es transversal a todo, ¿no es cierto? Es importante mencionar eso porque va a dar las directrices de cómo, cuánto y dónde y cómo construir. ¿Dónde Claro, está? No es donde esté prohibido, no se va a ver. Entonces, ahí vamos a quitar la discrecionalidad para no ver o cometer estos errores que la administración la tiene que asumir, sí, pero Jaime, usted sabe que en un Estado de Derecho las leyes mandan y también tendríamos que seguir nosotros ya llegamos cuando los hechos estaban o las disposiciones ya estaban dadas, ¿no? cuando los hechos estaban consumados, doctor Bermúdez, pero no se puede seguir permitiendo, Lastimosamente, Jaime, es así, ¿sí? no se puede, digo, Sí, no hay doctor por qué Bermúdez, negarlo. no se puede seguir permitiendo que se cometan estas interpretaciones antojadizas, que se pisoteen las disposiciones, las ordenanzas. No se puede seguir permitiendo que cada administración haga de las suyas y aquí no ha pasado absolutamente nada. Así es. Esa es la verdad. Nosotros desde el primer día pedimos información sobre por qué se dan estas distorsiones Jaime, en los permisos. ¿Por qué no se respeta el derecho de vista que tenemos nosotros ante estas ruinas que son muy bonitas, que estaban también generadas y olvidadas y ni siquiera había un corte de pasto que nosotros cuando llegamos fuimos lo primero como director áreas históricas en generar esa coordinación. Entonces, justamente desde ahí nosotros pedimos las informaciones para ver qué realmente ha pasado, ¿no? Sabiendo que la Comisión de Áreas Históricas es un organismo, como dice la ordenanza, de consultoría, digamos, es un organismo consultor de este tema de dirección, que en la dirección anterior, y eso hay que tener siempre claros, se dio esta situación de los permisos. Lamentable. Doctor, cambiando de tema, el tema del tranvía es un dolor de cabeza para las administraciones municipales por las pérdidas que genera anualmente. Se tiene que poner dinero del presupuesto para poder mantener este transporte.
El tranvía ha sido uno de los espacios, de los juguetes caros de la ciudad, ¿no? Bien caro, Realmente bien caro. viene a ser así. Es un juguete muy caro que realmente para mi manera de ver, no soluciona la movilidad en la ciudad. Más bien tendríamos que ir un poco más a fortalecer las líneas de los buses y a generar también esta interacción de los buses con el tranvía para generar un solo sistema, Jaime. Tengo conocimiento que la Dirección de Movilidad está ya trabajando en aquello. Vamos a ver qué proyecto se tiene para que el tranvía deje de ser. Para mí, el tranvía tiene que ser manejado por un EP, como la EMOF, ¿sí? Como una empresa pública. Pública, claro. ¿Por qué, Jaime? Porque una empresa pública tiene independencia administrativa y también administrativa y financiera, ¿no es cierto? Entonces, si es que tenemos nosotros una EPES, va a ser mucho más fácil generar contratos, generar algunas situaciones que las empresas públicas van a dar y no ser un ente adscrito a la municipalidad para que también veamos la manera de cómo conseguir los recursos. Otra cosa es que el gobierno nacional no ha cancelado la obligación histórica que mantuvo y ha venido siempre a pregonar acá, pero no, realmente no tenemos una posición seria de pago en cuanto a la voluntad misma del Claro. gobierno de hacerlo. Entonces, el tranvía tiene, para mi manera de ver, tiene que estar interconectado, tiene que generar, inclusive tener una segunda fase de proyecto para extender más sus servicios. Tiene que tener también acceso, y no solamente que sea una tarjeta por persona, sino que esa tarjeta, si usted quiere pasar, supóngase, estuvimos, y le pongo un ejemplo, Jaime, yo salí de la municipalidad y tomamos con mi asesora el tranvía para irnos a la casa. Entonces cogimos en el centro de la ciudad, pero con la tarjeta de la asesora, pasado una vez y se marcó el pasaje de ella. Queríamos volver a pasarla para que mi pasaje también esté ahí y que se cobren dos pasajes, pero no le dejó. Es decir, es única e intransferible, dices. Eso lo que hace es también mermar, Jaime, mermar el asunto de los pagos. ¿Por qué? Porque ahí yo tuve que ir, comprar, bueno, un pago de $1 y todo. Bueno, eso lo hice para poder entrar al Utilizar, servicio. claro. Pero lo que hace es generar que haya menos pagos. ¿Por qué? Porque ya hubiesen hecho dos pasajes, ¿sí? Y lo que se necesita es de esas situaciones. Desde lo pequeño, Jaime, desde lo pequeño se tiene que ir viendo. Y nosotros, yo siempre tengo esa oportunidad de viajar en el tranvía y lo voy viviendo y veo cómo, si realmente existe también un tema de que pasa con mucha afluencia de público, también las estadísticas tal vez nos digan que tal vez no alcance eso para generar el pago de todo lo que es ese servicio y ese mantenimiento. Bueno, el ex alcalde de Cuenca, el promotor, el autor del tranvía, el doctor Granda López, Paul Granda López, habló maravillas de los beneficios del tranvía para Cuenca, para los turistas. Él hablaba de una utilización de 120.000 pasajes diarios aproximadamente, pero sabemos que no llegan ni a 30.000 diarios. Sí, justamente las proyecciones de los estudios no me parece que fueron las fidedignas. Me parece que se vendió una solución de transporte para la ciudad en donde fue y quedó insuficiente. La experiencia y en estos 3 años de trabajo que tiene el tranvía ha dado esos resultados y usted, Jaime, lo ha dicho con claridad, los números no mienten. Entonces, realmente lo que ha pasado acá es, y eso hay que generar. Ya tenemos este juguete caro, ahora hay que hacerlo primero factible, segundo sustentable, ¿sí? En el tiempo, y tercero que sea integrador. No solamente que el tranvía se ponga y está disputando pasajes con las líneas de buses y los Claro, la taxis. competencia, ¿no? Entonces, La competencia.
Exacto, exacto, Jaime. Entonces, el tema de la movilidad no se tiene que ver de un espacio en donde yo ingreso una solución, digamos, a la movilidad de los cuencanos, pero también pongo al otro lado en aprietos, ¿no? A los señores de los taxis, a los señores de los buses. Porque si es que usted ve, y eso era una de los debates que tuvimos ahí en el Consejo Cantonal de la norma interpretativa para el pago del subsidio, que se decía que el subsidio se dará hasta cuando se llegue a los pagos o a los niveles, ¿sí?, de servicio o de oferta o de demanda, perdón, en cuanto a los años 2019. En el 2019 no estaba el tranvía. Entonces, si usted ve, nunca se va a llegar al número de pasajes en los buses por parte del tranvía, porque el tranvía fue un atractor, le tomó al tranvía algunos pasajes, le quitó, digamos así, si cabe el término, Jaime, muchos pasajes. Entonces, la demanda de pasajes en los buses disminuyó y ya no va a volver a ser como en el año 2019. Entonces, eso también nos pone en aprietos por el tema subsidio, nos ponen aprietos porque tenemos que sincerar la tarifa, ¿sí? La tarifa de los buses, y todo está interconectado cuando se habla de movilidad. Bueno, es un juguete caro que a Cuenca le cuesta mucho dinero. Es un proyecto Así es. millonario, millonario. No se sabe exactamente cuánto llegó a costar el tranvía, la construcción del tranvía. Se habla de 130 millones, 140 millones. No se sabe la cifra exacta, cuánto costó el tranvía. Y también la ciudadanía exige que se transparenten las cuentas y que la administración del tranvía diga cómo está la situación económica, cómo está la situación económica, porque esas cifras se mantienen en reserva, poco se sabe. Pero bueno, cambiando de tema, doctor Bermúdez, usted que preside la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, hay lugares emblemáticos en Cuenca, tradicionales, históricos, que merecen un tratamiento especial como esto de la zona del Barranco, del Vado, nuestro querido y tradicional Vado, visitado por cientos, por miles de turistas locales, nacionales, internacionales. Entiendo que allí también se está haciendo cosas interesantes para continuar con la recuperación y que ese vado cobre mucha vida. Así es, Jaime. En el Vado está haciéndose también la recuperación de algunas casas de ahí que están, que son de algunas familias y se van a realizar. Ya están en los trabajos, justamente en este año me parece que van a empezar ya las culminaciones de las mismas. Y en el Vado existe también un proyecto de la Universidad de Cuenca que nosotros estuvimos presentes y me pareció muy interesante, ¿no? El que la universidad también se genere como un hecho o genere como una entidad generadora de ideas de cómo tiene que darse esta habitabilidad del Vado, ¿no? Porque no solamente el Vado es turismo, sino también es gente y es tradiciones que se tienen que ir generando protección para que no Ah, desaparezcan. Entonces, eso es justamente lo que nosotros queremos como áreas históricas, no solamente el hecho de tener bonito un bien inmueble, Jaime, sino también el hecho de que ese bien inmueble lleve incorporado bienes patrimoniales inmateriales, ¿no? Las tradiciones de cada una de los barrios de la ciudad de Cuenca. Entonces, nosotros hemos querido que estos proyectos tengan directa vinculación con los vecinos. claro. Entonces, eso es primordial, y así nosotros tuvimos esta reunión en la Casa de la Lira con los estudiantes, estuvieron además también los arquitectos de la universidad que estaban a cargo, el director de áreas históricas, yo como su presidente. Entonces hubo una serie de situaciones, Jaime, en donde se pone en primer lugar al patrimonio, no solamente material, sino al inmaterial, como un recurso a recuperar y a proteger. Claro. Luego, en áreas históricas también tenemos nosotros un proyecto, y eso se me estaba un poco olvidando, que es muy importante, que es el apadrinamiento de los bienes inmuebles de la ciudad con valor emergente. Es decir, estamos buscando la aplicación de la empresa privada o pública. ¿Para qué? Para que se haga cargo de la iglesia de San Blas, le pongo un ejemplo, o de San Sebastián.
Entonces ahí, con el criterio técnico de la comisión y un criterio técnico también de la dirección de áreas históricas y patrimoniales, se regenera, se vuelve a pintar de acuerdo, claro, como les digo, siguiendo los lineamientos técnicos para no dañar el bien, y recuperamos eso para la ciudad. Y cada uno de los participantes va a tener un reconocimiento como padrinos del patrimonio. Claro, Esto es muy bueno. doctor Bermúdez, es sumamente importante la participación colectiva, ¿no? De los moradores, Así de es. los dueños de los locales comerciales, de los museos, en fin, de las instituciones, de las autoridades, para que todo marche como debe marchar. Así es. Mire, Jaime, nosotros estamos haciendo política diferente. Yo creo que nosotros no somos solamente de los que vamos a ponerle la cortapisa al alcalde, al que deseamos que el alcalde se equivoque para la primera, nosotros ya salir a los medios a generar una polémica. No, más bien nosotros hemos sido gente de propuesta, porque creemos que el ciudadano en la pelea de los, sí, concejales con los alcaldes, lo única que pierde es el ciudadano, es Cuenca, pero en las cosas, claro, siendo objetivos. Y cuando el alcalde o se cometa algún error, esto no quiere decir que nosotros sí dejemos esa facultad fiscalizadora, que dejemos esa facultad de decir las cosas como tienen que ser, como en derecho se tienen que realizar, no solamente mirado desde un objeto político, un objetivo político, sino más bien un objetivo en donde se marca la diferencia con la propuesta. Eso ha sido siempre nuestra idea, Jaime, y eso nosotros tenemos muy claro y por eso todos estos presupuestos, estos proyectos, nosotros lo hemos tomado y lo estamos realizando. Estamos también realizando, Jaime, y déjeme contarle también el tema de la Bienal. La Bienal va a ser una de las mejores que se vienen ya. Hay un curador de la Bienal que se llama Ferran, bueno, el apellido es muy difícil, pero no se me viene a la mente. Este curador de la Bienal estuvo estos días por acá, ya está viendo cómo va a ser, pero nosotros estamos como delegados del Consejo Cantonal también a la Bienal y vamos y vemos, sí, muchísima gente que se está sumando no solo de lo público, sino también de lo privado, para que estas alianzas estratégicas, para que esta apuesta por la cultura empiece a tener muchísima fuerza, pero fuerza democratizadora, Jaime. No que sea una Que sea bienal de una, élites, eso que sea una bienal para el pueblo y no para grupos. exactamente. Yo creo que la cultura tiene que ser para la gente. La cultura es el primer sí, efecto antidelincuencial. Nosotros desde ahí tenemos que generar que la cultura se democratice, si cabe el término, Sí. para que no sea muy etérea, no muy alta, muy para los entendidos, sino que la gente lleve. Tenemos el proyecto inclusive de llevar las obras ganadoras a todas las parroquias rurales. ¿Sí? Y ponerlas en un espacio no solamente colgado en una pared, sino en un espacio bien cuidado y además diseñado para que vaya y se vea, no solamente es de colgar la pintura en la pared o el arte o la obra de arte en la pared o donde sea, sino también adecuar el espacio para que esa obra también genere esta situación. Hernán Pacurucu desde la Bienal está haciendo un muy buen trabajo. Va a haber inclusive por gestión de él proyectos y además premios para los pintores cuencanos y para los artistas cuencanos y ecuatorianos que estén participando y que tengan también curadurías y espacios de capacitación en Chile y en París. Entonces, Bien, vemos que está tomando muchísima fuerza esta situación. bien, ya tendremos tiempo, doctor Bermúdez, para ir desmenuzando más algunas cuestiones sumamente importantes de Cuenca, problemas, necesidades, aspiraciones. Pero para concluir, doctor Bermúdez, su criterio es muy importante. Ya le he escuchado a usted opinar, hablar sobre el famoso acuerdo de mutuo acuerdo de los fotorradares que ha causado indignación en Cuenca. Eso es lo que se ha podido percibir por ese acuerdo que en principio era trucho y que luego ha sido bueno. Sí, Jaime, con toda la... A ver, yo soy abogado de profesión y tengo mi formación en derecho bastante bien puesta, digamos. No,
no quiero dar un miramiento político, sino jurídico, Jaime. Primero, este contrato totalmente leonino, ¿sí? En contra de la EMOF, se generó con tanto blindaje que cambiaron la estructura, es decir, se cambió, no fue por las normas de contratación pública, sino se fue por las normas de alianza estratégica, en donde ahí se genera, sí, una serie de circunstancias en donde los contratos, los contratantes establecieron temas realmente desfavorables para la administración pública. Por otro lado, Jaime, tenemos la, la investigación de muchísimo tiempo que tuvo el concejal en ese entonces, ahora alcalde, Cristian Zamora, en donde decía que adolecía de muchísimas nulidades. Entonces, se fue acabando el tiempo y se generó una propuesta de campaña que antes de los 100 días se va a tener ya terminados los radares y esta situación. Ahora, una cosa es lo jurídico, otra cosa es lo político. Y cuando lo jurídico o lo político trasciende a lo jurídico, ahí vienen las situaciones. Si es que yo digo que ese contrato era nulo o trucho, como lo dicen, a mí no me gusta llamarlo trucho, sino más bien adolece de temas de nulidad, ¿sí? Por algunas situaciones de la falta de experiencia y alguna situación, que dentro de, por eso decía yo, que dentro de la estructura, ¿sí? Del contrato que es alianza estratégica, no tenía valor. Si hubiese sido por la ley de contratación pública, ahí sí hubiésemos adolecido de nulidad. Por eso es que también no se pudo declarar la nulidad. Hay que ser claros. Entonces, como no se conoce las disposiciones y los términos, entonces caemos en esto. Hubo esta premura en cumplir. Entonces dijeron, bueno, vamos a la terminación de mutuo acuerdo. Perfecto, la terminación de mutuo acuerdo dicta, en primer lugar, una declaratoria tácita de validez del contrato. Esa declaratoria tácita de validez del contrato quiere decir que nosotros como contratantes, sí, ambos, EMOV y esta Mobile Technology, decimos que sí, en verdad ese contrato sí vale. Y justamente porque sí vale, nosotros tenemos que, de mutuo acuerdo, acuerdo de voluntades, generar esta disolución, esta resolución del contrato. ¿No es cierto? Se resuelve, se quita, se deja sin lugar. Ahora, hay una cosa. En este caso, y es digno de analizar, nosotros tenemos, el alcalde ya nos pasó a nosotros son como un expediente de unas 2.800 hojas en donde nosotros ya la estamos estudiando, en donde para mí me quedan muchas inquietudes. ¿Cuántas multas se quedaron por cobrar? ¿Cómo se va a cobrar? ¿Qué pasa si es que una multa que se quedó por cobrar está contabilizada por cobrar, pero el usuario, el infractor, la impugnó y el juez la dio de baja? Entonces, las cifras son bastante subjetivas ahí. Como también generó el cierre, el administrador del contrato, para que se cierre de mutuo acuerdo. O sea, el cierre del contrato anterior, o sea, del que están yendo a declarar que se declaró cerrado por mutuo acuerdo. Entonces, también hay que observar esa situación. Y otra cosa, la ley de tránsito no está derogada, Jaime. Entonces, la ley de tránsito dice, si usted tiene un radar, señor, ¿sí? Que ya compró, esto es una compra, ¿sí? Y en la compra también había muchísima duda porque hubo un legislador, el doctor Segovia, Bruno Segovia, que decía que había una triangulación de precios que además abonaban a eso. Entonces, $767.920 fue la cantidad que presentó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Se terminó pagando $3.300.000 y pico. exacto. Entonces, ¿cómo hacemos caso? ¿Dónde está esa investigación? Para terminar y resolver ese problema por mutuo acuerdo, perfecto, pero asegurémonos de todas estas situaciones. Y luego que todo, asumió ya la competencia la EMOF en propiedad de los radares. Entonces, la ley de tránsito le dice a usted que si es que usted tiene un radar y la persona que infraccione luego de 90 en las vías que están dispuestas, tiene una multa. Entonces usted como gerente del EMOV
¿qué tiene? Usted tiene la obligación de hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Y más cuando se trata de una ley orgánica, que es la ley de tránsito, la que genera justamente la obligatoriedad del pago. Entonces, si es que usted tiene esta norma y usted solamente le llama por teléfono o le manda un mail diciéndole, señor, por favor, no le voy a pagar, sí, no le voy a cobrar la multa, pero sí le voy a mandar una esquela diciéndole de que ha pasado, pero ese no tiene valor monetario alguno. En un proceso, ¿sí?, de Contraloría, la Contraloría va a tener que hacer ese informe, va a tener que revisar el espacio en donde, si usted ha cerrado los radares en fecha, le estoy poniendo un supuesto, 2 de septiembre, desde el 2 de septiembre hasta que se realice este examen, usted tiene que generar las multas y además justificar qué hizo, si cobró, no cobró. Pero como la Bien. ley está en vigencia, tenía que cobrar inexorablemente y no se está cobrando. Doctor Bermúdez, en una próxima te voy a solicitar un espacio para hablar concretamente de este tema porque seguimos revisando y recaudando información, pidiendo criterios para ver en qué termina, para ver en qué termina este tristemente célebre contrato trucho leonino, lesivo, para Cuenca. Sí, vea Jaime, vi yo y estoy analizando con toda la objetividad del caso, Jaime. Nosotros, y por suerte en nuestra organización también teníamos el tema y el tema de campaña de parar estos radares, pero nosotros teníamos la vía de la nulidad, teníamos que pelearlo. Un proceso arbitral no puede durar más de 6 meses por ley, Jaime. Bien, Entonces, no es que iba a durar años ni nada por el estilo, era un proceso arbitral que la adenda dispuso que se vaya a la Cámara. Claro, que esto no daba posibilidad o habría la posibilidad de que un tercero diga, este árbitro diga, oigan, no, para mí no hay ninguna situación. Porque observaciones de la Procuraduría y observaciones también tanto de Contraloría en cuanto a nulidades, me parece que no hubo. bien, Entonces, desde ahí se bien. generó este debate, ¿no? Gracias al doctor Javier Bermúdez López, concejal del Cantón Cuenca. Seguiremos, doctor Bermúdez, si usted lo permite, conversando para que la gente siga informada de lo que hacen sus representantes en el seno del Consejo Cantonal de Cuenca. ¿Está bien? Con todo gusto, Javier. Más bien es un placer estar y conversar con usted en el observador. Bien, desde siempre y hasta siempre. Gracias, muchísimas gracias.